Queridos amigos de internet, muy buenos días. Qué bueno que ya estamos en este miércoles, como miércoles a miércoles, tratando de prepararnos para el próximo domingo, para ir pues ya con un conocimiento de causa acerca de las enseñanzas que Jesús nos hace a través de su palabra. Porque está usted en La Fuerza está en la Palabra, ya en el programa 134. Y bueno, pues ya hemos entrado desde el domingo pasado al tiempo ordinario en la liturgia de la iglesia y estamos ahora en el 11º domingo del tiempo ordinario. Pues se preguntará usted, pero ¿cómo si llevamos 2 domingos apenas? Lo que sucede es que el tiempo ordinario comenzó antes de la Cuaresma, se ve interrumpido por la Cuaresma y comenzamos con el 10º domingo. Quiero saludar y darle la bienvenida, y qué bueno que estás con nosotros, Ángeles Carrasco. Muy buenos días. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a ustedes por estarnos viendo, por estarnos escuchando. También quisiera saludar a Miguel, a Beto, que están detrás de las cámaras y los controles, y pues sobre todo a ustedes, y pues esperamos que esto que nosotros hoy vamos a meditar pues sea de utilidad para cada uno de nosotros. Sí, yo también saludo a Miguel, a Beto, por supuesto, que siempre nos ayuda en los controles, pero Miguel está regresando hoy, así que le damos la más cordial bienvenida, y sobre todo a cada uno de ustedes, queridos amigos, que nos ven en tantos países. Muchas gracias. Parece ser que pues, estamos en una pequeña aldea en este mundo, porque la palabra de Dios rompe fronteras y llega a todos los países. Queremos de veras decirles que estamos muy honrados con que ustedes nos escuchen y nos vean. Y bueno, pues vaya un saludo a los siguientes países, Ángeles. Saludamos con mucha alegría a nuestro país, a México, a España, a Estados Unidos de América, a Argentina, a Colombia, a Cuba, Puerto Rico, Perú, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Un saludo también a Panamá, a Francia, Venezuela, Chile, China, India, República de Corea, Turquía, Brasil, Belice, Camerún, Ecuador, Indonesia, a República Italiana, a Japón, a Myanmar y a Rusia. Pues vean ustedes qué maravilla y qué gusto que todas estas personas de todos los países que hemos mencionado nos juntemos, nos congreguemos como si fuera una pequeña comunidad para honrar al nombre de nuestro Señor, para honrar a nuestro Maestro. Y vaya que hoy con el Evangelio pues va a demostrar el gran Maestro, el Maestro Divino, el Rabuni, que es nuestro Señor Jesús, como a partir de ejemplos tan sencillos como de la semilla, que va a usar 2 parábolas acerca de la semilla, nos puede enseñar cosas tan profundas. Yo estaba meditando, Ángeles, que ahora los métodos modernos de la ciencia pues usan 2 métodos precisamente, el deductivo y el inductivo. El método científico deductivo consiste en ir de lo particular a lo general, y es precisamente lo que usaba nuestro Señor Jesús en sus parábolas, yendo de lo particular de una semilla, de todo lo que sucede cuando es sembrada, cuando empieza a crecer, y dice ahí cómo el agricultor ya sabe lo que va sucediendo. Primero aparece el tallito, después del tallo ya el fruto, y finalmente, bueno, pues ya llega la cosecha, ¿verdad? La cosecha del fruto. Pues eso tan sencillo, ese método deductivo, lo lleva Jesús para explicarnos cómo es el reino de los cielos. Vamos a empezar, si están ustedes de acuerdo, con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, por un día más que nos concedes, por poder despertar y tener otra oportunidad de vivir, de ser mejores, de ser parte de tu plan de vida, por amarnos tanto como tus hijos predilectos. Cada uno somos importantes para ti.
No tienes preferencia por cada uno, pero sí cada uno es único. Te damos gracias, Jesús, por todo aquello que has hecho en la tierra, por mostrarnos aquello que el Padre quiere decirnos, pero a través de tu persona, por mostrarnos cómo es el reino de los cielos, pero recordando que el reino es esta tierra, pero es un medio también para saber cuál es ese reino al que estamos llamados, cómo es esa patria, la que tú nos prometes, a la que todos estamos llamados a llegar. Recuérdanos que ese es el fin de nuestra vida, como decía el Papa Francisco. Recordemos porque vivimos, luchamos y trabajamos. Ayúdanos a no perder de vista el objetivo por el cual nosotros vivimos. Que esta vida no es la vida en la que nosotros terminaremos, sino que estamos llamados a la vida eterna. Que nuestra vida no tiene sentido si no miramos hacia esa patria. Te pedimos, Espíritu Santo, que envíes tu bendición y tu fuego en nuestro corazón para que ardamos en ese amor hacia nuestra vida. Que si en un momento nos encontramos desanimados o desalentados, que no queramos terminar con nuestras vidas y que no nos decepcionemos de haber caído en alguna cosa que a lo mejor creemos que no es grata a tus ojos, a los ojos del Padre. Que creamos más en tu amor y en tu misericordia, en la misericordia de Dios Padre, que no es un justo juez, sino que es más misericordioso que justo. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas con tu luz para nosotros descubrir, abrir nuestros ojos y sepamos cómo llegar a esa patria. Sabemos que solos no podemos, pero que hoy sepamos o entendamos un poco más cómo es ese reino, cómo en palabras tan sencillas de Jesús nos puede mostrar aquello que es grande, pero que también de manera sencilla podemos llegar a esa patria. Te pedimos que nunca nos soltemos de tu mano, que siempre vayamos junto a ti. Sabemos que tú nunca nos sueltas, pero que nosotros podemos ir cayendo, que nuestras caídas no nos desalienten, sino que sean un ejemplo de lo que ya no queremos volver a cometer. De que también nos hagamos conscientes de que no somos perfectos, sino que en nuestras caídas aprendamos a ser más humildes y que nos recuerden que necesitamos de ti. Te pedimos, María, que tú seas la que veles en nuestro camino y que tú nos enseñes a ser esas mujeres, esos hombres que desean cumplir la voluntad de Dios. Te pedimos que nos cubras con tu manto y seas tú ese camino del cual tú viviste para llegar a Jesús y en el reino en el que tú ya vives. Tú nos prometiste ser nuestra madre. Ayúdanos a siempre confiar que tú estás con nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y en este ámbito de oración, hoy, queridos amigos, tenemos mucho que leer porque tenemos mucho que aprender y que prepararnos para esta próxima misa. Y en este ambiente de oración yo quisiera empezar con la oración colecta. Ya hemos hecho nuestra oración personal, esta es la oración oficial que se rezará en cada una de las parroquias de todas estas partes del mundo y con la que vamos a empezar la misa. Vamos a preguntarle a la oración colecta qué es lo que el Señor nos tiene dispuesto para enseñarnos el día de hoy. Dice: Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues aquí está algo que podemos ya subrayar. Dios bondadoso,
que acude a nuestro llamado, porque nosotros no podemos hacer nada en nuestra humana debilidad sin Él. Bueno, vamos a leer el Evangelio que nos va a dar la pauta para meditar en esta mañana de miércoles lo que nos quiere enseñar nuestro Señor Jesús. Y es del Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos del 26 al 34. No nos ponemos de pie porque tenemos que mover la cámara, pero en una actitud de total respeto hacia el Evangelio, en espíritu estamos de pie. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en plural. Pues aquí tienen ustedes el Evangelio. Yo quisiera pedirles que se imaginaran ustedes en aquel tiempo y que son ustedes parte de esa multitud y están ante Jesús recibiendo esta enseñanza que más que maestro pues denota la enseñanza de un padre con todo cariño hacia sus hijos y con toda la intención, y vaya que con frutos muy representativos. Aparece que vamos aprendiendo qué es el reino, qué es lo que nos quiere decir el Señor. Y bueno, pues esta imaginación pues es solamente un decir, porque el Señor, hagamos conciencia que el Señor está aquí en esta cabina y está con cada uno de ustedes allá en sus casas, de tal suerte que es algo curioso. Nosotros agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares o a sus oficinas, a donde nos estén escuchando, y ustedes también nos hacen el honor de ser nuestros invitados aquí en este programa de La Fuerza está en la Palabra. Bueno, pues una vez hecho conciencia de que el Señor está presente, pues vamos a atender a qué es lo que nos está diciendo. Obviamente el Señor toma ejemplos de los que pues toda la gente conocía, porque eran agricultores. Nosotros ya hemos dicho que pues no somos agricultores, somos citadinos, pero todo el mundo sabe acerca de una semilla y de su crecimiento. Y fíjate, Ángeles, que yo me acuerdo, y yo creo que tú también te vas a acordar ahorita, de una tarea que te dejan más o menos en tercero de primaria. De los frijoles. Exactamente. Es impresionante. Yo creo que a todos los alumnos, a todos nos ha impresionado el ver cómo crece ese frijolito. Bueno, y nos ponen la tarea, nos dan las indicaciones de que en un vaso, un recipiente de vidrio, pongamos algodón alrededor, lo humedecemos y ahí ponemos estos frijolitos. Es de veras una maravilla que pues yo hasta la fecha lo recuerdo, y vaya que enseña, ¿no? el observar el crecimiento. ¿Y qué es lo que sucede?
Bueno, ponemos ese frijolito, esa semilla que todos conocemos y que muchas veces hasta despreciamos, pero una vez que empezamos a ver cómo se arruga, ¿verdad? Esa semillita, y por ahí del tercer día, no recuerdo a los cuantos días, pero por ahí del tercer día empieza a salir como una llenita, ¿verdad? Sí, principio, vamos a decir, de raíz, y bueno, uno se emociona porque está funcionando. Y bueno, una de las primeras preguntas que yo me hacía era, ¿de dónde se alimenta esa semillita si no está en la tierra? ¿No? Que la tierra que le da minerales y que le da el alimento necesario para que pueda crecer. Bueno, pues solamente con el agua se va desarrollando, crece un poquito más esa raíz, y por fin se empieza a ver el tallito verde, ¿verdad? Que sale y empieza a crecer. Fíjense, queridos hermanos, que yo este ejemplo y esta tarea que me dejaron me ayudó mucho para comprender cómo es ese cuerpo espiritual del que dice San Pablo que vamos a resucitar, porque él dice uno es el cuerpo material y otro es el cuerpo espiritual. Y bueno, pues la esencia es esa semillita, ¿no? Ese frijolito es la esencia. E incluso una vez me atreví porque yo decía, bueno, y los que nacen sin brazos o sin piernas, ¿cómo es que van a resucitar? Y entonces me atreví a mutar un poquito, a cortarle a esa semillita un poquito, un pedacito, y la puse en el mismo vaso, y otra que no había hecho yo nada, pues para mi sorpresa es que creció perfectamente aquella que estaba mutada, inclusive como con más fortaleza, con un verde mucho más sano, y eso me explicaba un poquito cómo la esencia de esa semilla, o la esencia nuestra, estos cuerpos materiales y físicos, pues van a ser unos cuerpos espirituales, probablemente como la planta, es decir, otra dimensión, otra cosa, ¿no? Y bueno, pues ahora nos va a servir para comprender un poquito, sin ser agricultores, qué es lo que trata el Señor de enseñarnos. Es importante aquí, por eso les decía que teníamos mucho que leer. No sé si le diste una pasadita, Ángeles, a la primera lectura del profeta Ezequiel, que si lo leemos aislado, y yo creo que en los tiempos de Ezequiel, pues a lo mejor no entendían nada, pero vean qué poema tan hermoso. Dice el Señor: yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño. Bueno, los cedros pues eran árboles preciosísimos que no se daban en Israel, que se daban en el Líbano, y que era como hoy en día pues una madera preciosa, una madera que pues todos quisiéramos tener muebles, exacto, de cedro, ¿no? Y entonces el Señor como que está diciendo, voy a tomar lo más escogido, lo más precioso para sembrar. Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, o sea, de la parte más alta y de un gran cedro, no de cualquier cedro, va a tomar ese retoño, y fíjense qué es lo que va a hacer con él. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Bueno, también lo mejor de lo mejor, el monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Yo no sé, pero a mí esto me empezó a decir un poquito que ese árbol, que ese gran cedro, podría muy bien ser la cruz de Jesús. La cruz de Jesús plantada en la montaña más alta de Israel. No precisamente es la más alta, el Gólgota, ¿verdad? Pero al ser sembrada pues ese árbol, ese retoño del cedro, que es nuestro Señor Jesús, y que va a ser plantado en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras almas, pues necesita Él que seamos buena tierra. Es la diferencia, ¿no, Ángeles? De aquel, ¿te acuerdas de aquella palabra del Señor también en Mateo, que habla del sembrador, que va esparciendo el sembrador la semilla, y que cae la semilla una a lo largo del camino, que vienen las aves del cielo y se la comen, ¿verdad?
otro tanto cae en piedras y no tiene profundidad para crecer, y crece inmediatamente, pero después se quema con el sol. Y otro en abrojos, donde hay espinas, y que estos abrojos y espinas pues ahogan a la semilla. Y una parte de la semilla cae en buena tierra, y esa buena tierra, yo digo, la gran diferencia es que nosotros escogemos si vamos a hacer piedra o camino o espina o finalmente buena tierra. Yo creo que hay veces que acudimos a misa y del ambón hacia donde estamos sentados ya se perdió la palabra, ¿verdad? Es como dice el Señor, y el enemigo de Dios viene y se la lleva la palabra y no nos queda nada. Y a la hora que pregunta el sacerdote de qué se trató o en qué es lo que nos dijo Jesús, no sabemos absolutamente nada. Entonces, bueno, pues si tenemos nosotros el corazón abierto, pues vamos a hacer esa buena tierra donde va a estar plantado, como decía aquí el profeta Ezequiel, y no sé si estés de acuerdo tú, en que ese árbol pues es la cruz. Y está hablando del reino de los cielos, y recordemos que el reino de los cielos se consuma precisamente ahí en la cruz. Sí, de hecho, ahorita me recordaba, es que yo no me acuerdo si es en el tiempo de Adviento o Cuaresma, que justamente dice algo muy parecido, dice un renuevo del tronco de Jesé. Y entonces ahí lo relacioné mucho con eso, y es igual, o sea, se refiere a ese Cristo, ¿no? Y sí, como dices, pues todo nos lleva un poco lo que decíamos la vez pasada, que Jesús nos viene a mostrar como hombre cuál es el camino que todo cristiano o cada uno de nosotros va a vivir, ¿no? Si así lo queremos. Y como es en la plenitud, está en la cruz. Cada uno de nosotros estamos llamados a vivir, sí, en las alegrías o en cada una de las partes de nuestra vida, pero siempre en nuestras vidas va a existir esa cruz, por pequeña que sea, pero siempre hay algo, ¿no? Igual, si vemos la vida de los santos o la vida de cualquier persona, no hay vida que no haya tenido pues un poco de sufrimiento, a veces en alguna pues más, a lo mejor más sufrimiento que alegría, pero siempre con una causa, ¿no? Que es mirar a la eternidad. ¿De qué nos serviría estar sufriendo? Porque a veces, muchas veces, nosotros somos los que vivimos sufriendo, pero sin, como nosotros, ay, yo cuánto sufro, o qué sé yo, ¿no? Pero Jesús obviamente permite el sufrimiento de nuestra vida, pero el sufrimiento sí en cada una de nuestra vida, pero como para elevar nuestra mirada, ¿no? Como decíamos en otra ocasión también, la enfermedad nos recuerda pues la gracia de estar sanos, ¿no? O no sé, por ejemplo, algún problema familiar o algo así, también disfrutar de cuando nuestra familia pues estamos disfrutando pues tal vez la paz o pues tantas cosas, y Jesús, como decía, los santos nos vienen a recordar tantas cosas, ¿no? Siempre Jesús pues en la cruz pues no murió simplemente como un mero sufrimiento de nosotros recordar cuánto Jesús nos amó, sino esa muerte en la cruz nos recuerda la vida que tenemos en Él. Por eso, pues no sé, en la Cuaresma no nos quedamos con el simple hecho de que Jesús murió, sino lo que nosotros celebramos, pues es que Jesús nos abrió las puertas del cielo y que no tenemos un Dios muerto, sino un Dios que nos dio vida. Y podemos concluir que ahí en la cruz es precisamente donde se realiza el reino de los cielos, porque recordemos que cuando está orando Jesús ahí en Getsemaní, Él dice, ya no beberé de este cáliz hasta que lo beba nuevo y eterno en el reino de los cielos. Y curiosamente, ¿dónde es el reino de los cielos? Porque a lo mejor no es un lugar, ¿no? Como no sé, podemos estar tratando de imaginar con dimensiones de tiempo y con dimensiones de espacio. Seguramente que esto no es así. El reino de los cielos, creo yo que nos va dando la pauta el Señor, que es el mismo, es Jesús. Y decía esto de la cruz, que ya no lo iba a beber hasta que lo bebiera nuevo y eterno en el reino de los cielos.
y precisamente ahí en la cruz es donde se consuma cuando Él muere, porque Él dice, tengo sed, antes de morir. Y al decir tengo sed, le acercan una esponja con vinagre y Él bebe, y el vinagre pues no es otra cosa que el vino, ¿verdad? Es el cáliz, y ahí se está consumando el reino de los cielos. Como dices, pues no se queda ahí en una muerte sin frutos, como lo pensaban los apóstoles, llenos de miedo y encerrados ahí en ese aposento alto, sino que en ese momento empieza y sale Jesús victorioso y nos hace herederos de esa victoria también, con el mismo Jesús. ¿Cómo empezó la oración colecta? No podemos hacer nada en nuestra humana debilidad si no es por el Señor. Y miren lo que sigue diciendo esta lectura de Ezequiel. Dice que ese árbol se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Cómo nos gustan los pájaros, ¿verdad? Y como el Señor también lo pone aquí de ejemplo. ¿A qué se refiere el Señor diciendo toda clase de pájaros? Bueno, pues yo creo que son a los paganos, a los creyentes, toda criatura, exacto. Es la voluntad del Señor que todo mundo nos salvemos. Y así dice, continúa Ezequiel, así todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo a los árboles altos y elevo a los árboles pequeños, y que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Bueno. Y es lo mismo que dice también cuando la semilla de mostaza, ¿no? La semilla más pequeña, que es la semilla de mostaza, pues también hará que florezca y puedan habitar ahí en sus ramas todos los pajaritos, ¿no? Así es. Bueno, y él toma, el Señor para esta ocasión, toma dos ejemplos, dos parábolas que hablan acerca de las semillas, y básicamente en la primera parábola dice que el agricultor ni cuenta se da, él siembra la semilla y pasa el tiempo y el agricultor sabe que debe esperar cierto tiempo, y esto nos habla de un proceso en el aprendizaje del reino de los cielos, que no es así tan tajante, y que, bueno, lo voy a enlazar un poquito porque yo me preguntaba las veces pasadas, ¿cómo puede ser un mandato el amor? Y es realmente un mandato. ¿Cómo puede ser obligatorio el ir a misa? Si es una delicia ir a misa, porque dice el Señor, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Un nuevo mandamiento les doy. Y me preguntaba, bueno, el amor pues es un acto libre de voluntad, se apoya en la libertad y en la voluntad de uno. Entonces, ¿por qué es así como un mandato? Y creo yo que pues es necesario primero lo obligatorio de las cosas. Por ejemplo, el ir a misa cuando somos chicos, pues les decimos a nuestros papás, ay no papá, qué aburrido, ¿no? Otra vez, vamos a misa porque vamos, ¿no? Y entonces pues ellos nos llevan y bueno, pues estaremos distraídos. Quizá yo me acuerdo, hasta me llevaba un carrito, un cochecito, y bajaba la tabla donde se hinca uno, y esa era mi carreterita, y me ponía a jugar. Por supuesto no ponía ninguna atención, pero hoy le doy gracias al Señor de que me llevaban por obligación. Y después esa obligación pues se va convirtiendo en una necesidad. Ahora, ¿cómo queremos todas estas enseñanzas de nuestro Señor, que nos va guiando y que nos va diciendo? Y cada vez me convenzo yo más de que esta vida es como un ensayo del estar con Dios, un ensayo para esa eternidad, y un estar aprendiendo poco a poquito en un proceso como esa semilla, de que ni cuenta nos damos como vamos entrando al reino de los cielos. Pero muy bien decías tú, Ángeles, que el reino de los cielos ya comienza desde aquí, ¿verdad? Aunque no lo vemos todavía en toda su altura, o en anchura o profundidad a nuestro Señor, como lo veremos cara a cara, como dice San Pablo también.
pero ya podemos empezar a percibir, a vivir y a estar con Él, sobre todo en la oración, yo creo, ¿verdad? Y cuando estamos pues asimilando estas palabras de nuestro Señor. Y bien dices, en la segunda parábola, en el segundo ejemplo, pues pone el Señor las semillitas de mostaza. Fíjense que yo no las conocía, ¿tú sí las conoces? Sí. Se usan mucho en las ensaladas, ¿no? Como aderezo. Yo realmente, pues nunca la he comido, pero recuerdo, yo estaba teniendo una dirección espiritual con una persona que es consagrada y me gustaba mucho porque en su oficina tenía un botecito así transparente donde tenía como las semillas de mostaza, realmente son muy, muy pequeñas. Y era, pues yo creo que para ella era así como un recordatorio, ¿no? Porque pues no es común que una persona pues tenga ahí su botecito. Pero a mí me encantaba como verlas y así fue como realmente las conocí. Exacto. Y como el tamaño, para que si alguno de ustedes no ha visto o no conoce las semillas de mostaza, pues será un poquito más grande que la punta, que la cabecita de un alfiler, ¿verdad? Sí, exactamente. Más o menos. Muy redonditas. Como la mitad tal vez de una lenteja, por así llamarlo. Ándale. Y todavía se me hace grande, ¿no? Pero bueno, sí, muy pequeñitas. Y dice el Señor que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que en un principio pues parece minúscula, parece muy pequeñita, pero una vez que se siembra, ese potencial de vida que tiene adentro de la semilla, como cualquier otra semilla, pues empieza a crecer y se hace un arbusto tan grande que otra vez el ejemplo de los pajarillos vienen a anidar ahí. Nosotros somos los pajarillos realmente en que pues nos cobijamos, nos escudamos, Él es nuestra roca, Él es nuestro escudo en ese árbol de mostaza. Y bueno, pues el reino de los cielos, ya tenemos que ir apurando y cerrando esto. Entonces el reino de los cielos, dice el Señor, que es como lo que sucede a un hombre que siembra la semilla en la tierra. Pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. No quiere decir que el agricultor se olvide de la semilla, ¿no? Más bien a lo que se refiere es que a ese potencial de vida que tiene una semilla y que podríamos aplicarlo ya a nosotros, ese potencial de vida eterna que tenemos nosotros, pues se va desarrollando sin que nos demos cuenta, solamente manteniéndonos abiertos de corazón y dispuestos. Y me llama mucho la atención, en la semana oí a una persona, hagan la prueba de un día decirle a todo que sí al Señor. Un día nada más decirle que sí al Señor. Y van a ver ustedes qué gran satisfacción. Bueno, pues entonces, esto es el reino de los cielos, ya nos acerca un poquito a que no es un lugar precisamente, a que realmente, pues ¿cuál será? ¿Cómo podríamos concluir que el reino de los cielos, a qué se refiere el Señor? ¿Qué es? Si no es un lugar, si no es un espacio, si no es materia, vamos a decir, ¿qué es? ¿Qué podríamos deducir de qué es el reino de los cielos? Pues venía un poco Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, que así como en muchas ocasiones explican que el purgatorio no es un lugar sino un estado del alma, podemos descubrir, al final de la lectura dice, a sus discípulos les explicaba en privado, ¿no? Y lo relacionaba un poco con el castillo interior que dice Santa Teresa, que ahí vamos a encontrar a Dios que mora dentro de nosotros. Y ese hablar en privado, pues siento que es lo que ella menciona mucho, ¿no? Les digo, también con lo que decía del campesino, se venía también una canción que dice, hay un campesino que el secreto descubrió al final de su jornada cuando se ha puesto el sol, dice el campesino, yo ya terminé, ahora a ti te toca hacer llover. Como tú decías, Jorge, nosotros nunca vamos a, tal vez a poder encontrar cómo Jesús obra en silencio, ¿no? Nos pide nuestro esfuerzo, pero Él es el que al final va dando los frutos buenos en nosotros
Y ese reino, por eso recordaba a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, es la obra que él realiza en nosotros en secreto. San Juan de la Cruz decía en uno de sus poemas: rompe la tela de este dulce encuentro. Los santos han llegado a ese nivel de espiritualidad al que todo mundo estamos llamados, de poder en nuestra alma, poder descubrir en plenitud a Dios, poder vivir esa experiencia de encontrar a Dios a una tela que solo divide esta vida tan plena, que él deseaba tanto el decir: ya que más puede haber, si ya me has mostrado todo en esa vida, de quién eres tú, ¿no? ¿Cuál es esa plenitud si ya me siento también de poder verte, si ya te siento, si ya te veo, si ya todo, por así llamarlo, si ya todo me lo has dado, ¿no? Ya quiero descubrirte en esa plenitud. Y cuando habla de la tela, es decir, ya muéstrame qué es lo que más me puedes dar si yo ya vivo en plenitud en esta vida, ¿no? Una vida espiritual, como decíamos al principio, que a lo mejor muchas veces olvidamos, es en la que Jesús nos invita a trabajar en ese campo donde solo Dios y tú pues son esos labradores. Tú haces tu trabajo, pero Jesús es el que te va abriendo los horizontes de esos frutos, ¿no? Y pues no sé cómo realmente explicarlo, pero pues eso, Jesús es el campesino que vive dentro de nosotros, como muchas veces también decía Santa Teresa. Pues Él es el que cuida de esa agua en el interior, el que va haciendo que vayamos dando esos frutos. Ella decía el hortelano, ¿no? En el que Él va pues moviendo la tierra, el que va sembrando nuevas semillas, y así como Él es el hortelano, Él es el huésped de nuestra alma, Él es el esposo del alma, pues es ese estado en el que Jesús nos muestra cuál es su reino, ¿no? Para qué fuimos creados, pero también a qué estado de vida estamos llamados. Muchas veces, y me incluyo yo misma, bueno, hablo en primera persona, nos quedamos en ese nivel espiritual, pues así como que no es malo, pero como que muy, muy terreno, ¿no? No que ir a misa o rezar sea malo, sino que pedirle a Jesús esa gracia de que cada vez comprendamos más a que Jesús realmente quiere hacer esa fusión con nuestra alma, ¿no? Que estamos llamados a ese esponsorio espiritual en que Jesús y nosotros seamos uno. No sé cómo explicarlo, Jorge. Me gusta mucho que siempre nos recuerdas a que esta santa, la preferida tuya, Santa Teresa, y ese libro que les recomendamos, lo lean ustedes, que es El Castillo Interior o Las Moradas, y estaba recordando cómo explica ella, y que podría ser ya como un pedacito del reino de los cielos, esas moradas, ese castillo interior, que es como un cuarto, un castillo con muchas habitaciones y que todas son de cristal. Y en la habitación central está ahí Jesús, ¿verdad? Está el esposo, está Jesús. Y sucede, dice ella, que muchas veces está como enlodado esos cristales y que no nos permite ver a nuestro Señor. Entonces, he dejado para el final la segunda lectura, que creo que San Pablo cierra y aterriza perfectamente todo esto que hemos visto. Y dice San Pablo: hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía, como en ese castillo todavía con las ventanas de lodo. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria, porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ese momento de la siega, ese momento de que el campesino saca la voz, pues es precisamente el juicio final, en que el Señor nos dirá, primero Dios, a todos y cada uno de ustedes, si tienen su corazón abierto, pasen, benditos de mi Padre, a ocupar el reino de los cielos. Y como dice Ángeles, como empezó diciendo, porque ya tenemos que cerrar, ya nos vamos a ir, el reino de los cielos ya está aquí, en esta vida. Entonces hay que procurar y empezar a buscarlo. ¿Cómo?
acercándonos al Señor, como en el Santísimo Sacramento y también en la celebración máxima que podrá tener un católico y que los ángeles lo desean también con muchas ganas, ¿verdad?, que es la celebración de la Eucaristía. Pues bendito sea, Señor, porque nos has ayudado, porque ya sabemos que el reino de los cielos eres tú mismo, porque en esa nueva Jerusalén no se va a necesitar ningún templo, porque tú eres el templo, y porque queremos ser nosotros ese monte de Israel, cada uno de nosotros personalmente, ser ese monte de Israel donde se ha plantado tu justicia, tu victoria, tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, y ojalá que quieras venir a plantarte en el corazón de cada uno de nosotros, que es ese monte, ese cerro sublime y alto de nuestro corazón. Ahorita recordaba con todo lo que decías, Jorge, vi en esta semana una frase muy bonita que decía: el mejor trasplante de corazón es la Eucaristía, con lo que tú decías, y se me hizo pues muy sencilla pero muy bonita, que encierra todo. Y recordaba la última frase, que a Jesús les explicaba todo en privado, como que siento que tiene mucho que ver. Recuerda que tú eres especial para Jesús y que todo lo que Él te quiere enseñar es personal. No podemos aprender de los demás, cada uno, porque Jesús se vale de los demás, pero tú entra en tu corazón, entra en esa privacidad, en esa intimidad que solo tú puedes tener con Jesús, y Él es el que te va a ir mostrando todo aquello que Él quiere que aprendas, y ese amor que es único y es íntimo entre Jesús y cada uno de nosotros. Pues junto con todos estos Galileos hemos aprendido lo que el Señor nos quiere decir a través de este Evangelio, y también me haces pensar, Ángeles, de que esperemos esa revelación privada del Señor, que nos explique a cada uno de nosotros lo que ya ha dicho en general. Pues muchas gracias, queridos amigos, ya nos vamos, no sé si tengas algo que... ya vamos a terminar entonces, y pues le damos gracias al Señor, y no nos resta más que decirles que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta luego, amigos, muchas gracias.